Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a revisar un tema que me han pedido bastante, especialmente a través de Instagram. Y es, ¿cuál es la manera en la cual yo trabajo mis fotografías desde Lightroom? Ahora, cabe mencionar, Lightroom no es una herramienta de diseño, es una herramienta especializada en fotografía, lo que Lightroom mismo le llama como el revelado digital. Es decir, cuál es el tratamiento de los colores, cuál es el tratamiento de la exposición y de todos los aspectos que giran en torno específicamente del tema fotográfico. Photoshop no es una herramienta para fotografía, es una herramienta de diseño. Entonces, cabe mencionar que estas dos herramientas son distintas, se complementan, pero en esta ocasión vamos a ver únicamente cómo tratar una imagen a través de Lightroom. En lo personal, divido mi flujo de trabajo en Lightroom a partir de 3 pasos fundamentales que van en el estricto orden en el cual está acomodada la barra de tareas que tiene Lightroom. En primer lugar, ajusto todo lo que tiene que ver con exposición, sean sombras, sean tonos medios, sean highlights, todo eso lo ajusto sin tener en cuenta absolutamente nada de color. El segundo paso justamente es el tema de color, cómo van a estar las sombras, cómo van a estar los tonos medios, si los verdes están muy verdes o si quiero que sean más amarillos, etc. Y el tercer y último paso que sigo es toda la parte como de efectos, si le voy a agregar grano a mi fotografía, si le voy a agregar una viñeta. A partir de que ya tengo estos 3 pasos, lo único que voy a hacer es regresar a cada uno de ellos para irlo ajustando un poco más hacia lo que yo quiero o como a mí me guste. Bien, empecemos con el primer paso. Aquí arriba tenemos un histograma. Cuando yo aprieto cada uno de estos botones que están aquí, me empiezan a aparecer estas partes azules y, por ejemplo, si yo sobreexpongo esta imagen, me van a aparecer estas partes rojas. Lo que me está diciendo Lightroom aquí es las partes que me marquen azul son partes subexpuestas o sombras que están demasiado oscuras, y las partes rojas son partes que están completamente sobreexpuestas, que están voladas y que ya no hay absolutamente ningún detalle ahí. El objetivo es que haya la menor cantidad de estas partes. Idealmente que no haya nada, pero siempre hay un poco, o al menos a mí me gusta que haya muchísimo contraste. Entonces casi siempre sí tengo al menos una parte azul o subexpuesta y a veces alguna roja o sobreexpuesta. En este caso voy a aumentar un poco el nivel de exposición. Ahí está bien. El contraste no me gusta aplicarlo a partir de aquí, al menos no en esta parte inicial. Lo que hago siempre es aumentar las sombras, esto para empezar a tener un poco más de detalle, por ejemplo en estas partes. Si yo me regreso, eso es como estaba y así está con un poco más de sombras. Y el contraste yo lo ajusto a partir de esta parte de los negros. Entonces cuando yo disminuyo este valor, empiezo a tener contraste, pero con el detalle que me está dando el agregarle un poco más de iluminación en la parte de las sombras. Esa es la manera en la cual yo lo trabajo y es la manera en la cual a mí me gusta hacerlo. El Clarity casi nunca lo uso, Dehaze sí lo uso, bastante de hecho. Solamente le voy a poner un poco de este lado. Al Vibrance le voy a aumentar solamente un poco. La diferencia entre el Vibrance y la saturación básicamente es que el Vibrance aumenta la saturación en las partes que tienen originalmente una saturación baja. Entonces digamos que aumenta la saturación pero de manera un poco más inteligente. El Saturation simplemente le aumenta la saturación de manera completamente pareja. Después aquí abajo voy a empezar a jugar un poco con esos valores. Voy a regresarme aquí arriba. Por ejemplo, el cielo que tengo aquí arriba no lo alcanzo a distinguir muy bien. Aunque no está completamente subexpuesto, como lo estaría aquí. Quiero bajarle un poco para que empiece a notarse ese azul. Aquí por ejemplo vemos esta nube que originalmente no veíamos, que estaba aquí. Aquí ya estoy recuperando un poco de esos valores, de las nubes que están ahí. Eso está perfecto. Ya ajusté un poco mi exposición y voy a refinar un poco todo lo que acabo de hacer a partir de esta herramienta que está aquí abajo. Lo que hago simplemente es ver que las partes que estén oscuras se mantengan así, pero darle un poco más de detalle en algunas otras partes. Aumentar la iluminación donde se pueda, básicamente sin sobreexponer, y aumentar muchísimo el contraste, que es la manera en la cual a mí me gusta tener mis fotografías. Una vez que ya termino esta parte, me voy ahora hacia la parte de coloración. Por ejemplo, aquí en las partes de la saturación de los rojos, esta de acá, que hice, regreso, okay. En la saturación de los rojos, en este caso no tengo prácticamente rojos. El único rojo que tengo es este que está acá. Esta parte en general, a mí en lo particular en esta fotografía no me agrada porque llama demasiado la atención y no es ningún objeto relevante. Lo que voy a hacer con este rojo es bajarle la saturación, me voy a la parte de Hue y para evitar que sea tan rojo lo voy a mandar un poco hacia los anaranjados, aquí está, e incluso le voy a bajar un poco la iluminación, ahí está. Entonces ya está perdiendo presencia esta parte roja que está ahí. Eso es lo que tenemos que hacer con el color, reforzar las partes que queremos con más presencia. Por ejemplo, en este caso los anaranjados, que son de esta parte de Adobe, son las que quiero resaltar principalmente. Entonces voy a aumentar un poco más la saturación ahí,
Los amarillos casi no me gustan en general en las fotografías, prefiero mandarlos un poco hacia abajo. Y en este caso el verde no me funciona tanto saturarlo ni quitarle saturación. Lo que vamos a hacer es cambiarle un poco el hue, es decir, en vez de que sea verde vamos a tratar de mandarlo, si yo lo mando un poco más hacia los azules, empieza a salirse tal vez un poco de la paleta de color o se hace muy exagerado. Lo que voy a hacer es mandarlo un poco más hacia los amarillos, ya que aquí por ejemplo se va ajustando muchísimo mejor a la paleta de color del adobe y del ladrillo al momento en el que es verde. Entonces aquí vemos el antes, así es originalmente la imagen, y ahora con esos tonos amarillos ya obtengo un poco más de lo que yo necesito para esta foto. Obviamente todo es a gusto de cada quien y también obviamente respetando ciertas paletas de color o si tengo algún tipo de preferencia con algún color en especial. En este caso el cielo quiero que sea mucho más azul. ¿Qué estoy haciendo? Saturación aquí. El azul lo aumento. Ahora si yo lo aumento demasiado voy a empezar a tener estas... voy a quitar esto y esto. Voy a empezar a tener... no, se ve bien, pero estas partes van a ser demasiado azules. Quiero aumentar esa saturación, pero sin comprometer las partes que están alrededor de las ramas. Voy a cambiarle un poco el hue, tal vez. No, ese lo voy a dejar así como está. Pero sí le voy a bajar un poco de iluminación al azul para que resalte aún más el color. Ahí está, perfecto. Si vemos el antes y el después, el cielo va recuperando muchísimo del color original que tiene. Y voy aprovechando toda la información que tengo dentro de la cámara para explotarla. Ahora, a continuación, una vez que ya ajusté estos valores, ya que estoy conforme con esta parte, lo que hago es irme al split toning. Lo que hace esto básicamente es darme ciertas valoraciones de color en las sombras y o en los highlights. En este caso, por ejemplo, lo que hago es exagero la saturación y casi siempre me decido por el rojo en las partes de las sombras. Ese es un gusto completamente mío, porque así me gusta hacerlo, pero bien podrían llevarla hacia los magentas, azules, etc. Entonces lo que hago es aumentar el balance para que no sea tan agresivo. Ahí me gusta. Aquí podemos ver las sombras originales y con este tinte rojo que a mí en lo particular me gusta mucho. Incluso lo voy a aumentar un poco más. Ahí está. Está perfecto. Y lo que hago a veces también es compensar un poco con los highlights. En este caso tal vez podría llevarlos hacia los azules. Cuando lo veo exagerado, si algo me gusta es que puede verse muy bien. Tal vez incluso lo voy a dejar en amarillos. Vamos a ver qué tal se ve eso. Si le dejo por ejemplo un valor de 10. Aquí me gusta mucho cómo cambia la imagen. Y así es como lo voy a dejar, de hecho. Está perfecto. Esta es la segunda parte. Aquí ya ajusté absolutamente todos los colores. Ya ajusté primero toda mi exposición de sombras, de highlights, de tonos medios. Ya modifiqué los colores para que se ajuste a una paleta de color mucho más uniforme. Y ahora el paso final que yo hago es irme a todos los valores que están aquí abajo. Por ejemplo, en la parte de sharpening casi siempre lo mando a 70 por default, porque yo ya conozco mi cámara, que es una Canon 6D, y sé que en el 70% alcanza a resaltar muchísimo la textura de los elementos, pero si yo lo exagero más, se empieza a maltratar mucho la imagen. Entonces lo voy a dejar en el 70. A veces lo que me gusta hacer, vamos a ver si funciona aquí. Me gustan, por ejemplo, aquí hay algunas partes que también por el tiempo de la cámara el sensor ya empieza a tener ciertas texturas que no desearía. Por ejemplo, en estas partes de aquí hay una textura un poco extraña. Lo que voy a hacer es eliminarla por completo con el Noise Reduction. Y si yo lo dejo así, se empieza a ver plastoso, como que ya incluso estas partes de acá, tal vez por la compresión de YouTube no la alcanzan a ver muy bien, pero la textura que había aquí en toda esta parte por el grano, originalmente está así, y como yo se lo estoy quitando, empieza a verse muy aplastado. Lo que hago para compensar esta parte es irme aquí abajo del lado derecho y en la parte de efectos empiezo a aumentar un poco el grano. Entonces compenso, este es demasiado, eso puede ser que esté bien. Ahí está mucho mejor, sin y con. La ventaja de poner el grano después de quitar el que tenía originalmente la cámara es que el grano que me va a poner Lightroom no tiene ciertos artifacts, no tiene ciertas coloraciones que cuando yo tomo la fotografía sí las tiene. Entonces, en lo particular me gusta mucho quitarle el grano originalmente que tiene la cámara y agregárselo artificialmente desde Lightroom. Los resultados, para mi gusto, son mucho mejores. Lo siguiente que puedo hacer es incrementar un poco más la viñeta. Y digo incrementar porque en sí ya tiene una viñeta, no porque yo se la haya añadido, sino por el lente. Y de hecho puedo ver eso aquí, si yo se la quito. Ahora, la única ventaja que tiene esto es
De hecho, voy a quitársela desde aquí. Esta herramienta me funciona perfectamente para quitarle la deformación que tiene originalmente la foto por el lente que estoy utilizando. Aquí me marca que es un 24-70 y me quita la viñeta. Entonces, esa deformación me gusta cuando se la quita. Entonces, se la voy a quitar y voy a agregar más viñeta artificialmente. Creo que eso es demasiado, pero no se ve mal. Ahí está. Finalmente, en esta parte de aquí, yo usualmente lo que hago es agregarle un poco más de saturación en esta parte. Lo que me permite aumentar este valor es que en general todos los azules que haya en esta imagen los va a incrementar. Y en este caso no solamente se aplica al cielo, incluso me aumenta un poco de los valores que se encuentran de azules en toda la imagen. Y eso a mí me gusta bastante. Y lo que hago adicionalmente es bajarle un poco al hue del lado izquierdo. Lo que me va a hacer esto es que ciertos colores, bueno, lo voy a exagerar, van a irse hacia el aqua y hacia el rojo. En lo personal es algo que me gusta mucho. No lo voy a exagerar tanto, lo voy a dejar un poco demasiado. Lo voy a dejar aquí, menos 20. Voy a ver el antes y el después. Ok, a mí me gusta, funciona. Aquí solamente voy a experimentar a ver si me ayuda a aumentar o quitar alguno de estos. Creo que no. Si le quito un poco de saturación de los rojos, creo que funciona por todo lo que estoy exagerado. Ahí está. Me gusta muchísimo cómo está. Y al final ahora lo que hago es simplemente dar una repasada a todos los valores que tengo. Por ejemplo, aquí si yo quiero aumentarle un poco más a las sombras, lo hago a partir de aquí. Ahora aquí se me están haciendo unas plastas un poco raras, así es que no lo voy a hacer. Tal vez aumentarle un poco a los blacks y bajarle a las sombras, eso está mejor. Incluso voy a darle un poco más de dehaze. Voy a intentar quitarle el dehaze. No, se lo voy a dejar. Le voy a aumentar un poco más. Mucho mejor. Clarity no siempre lo utilizo, pero cuando es así trato de que no sea un valor muy alto, porque si no pasa esto. No es que se vea mal, solamente creo que no le aporta mucho. Ahí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es aumentarle un poco más la textura con el Clarity, está perfecto. Esto aquí no quiero, no. Voy por acá, ok. Si se fijan, solamente estoy dándole una repasada final. Tal vez tiene demasiada saturación ahora en los azules. Voy a bajarlo un poco. Y incluso tal vez no tanto bajar la saturación, sino darle un poco más eso. Que se mantenga un poco más la exposición original que tenía. Está perfecto. Y adicionalmente lo que puedo hacer es ir comparando la imagen del antes y el después. Aquí, por ejemplo, vemos perfectamente cómo los colores ya empiezan a tener muchísima más presencia. El verde que yo tenía lo mandé más hacia los amarillos. Y específicamente en esta tela que estaba acá lo mandé del rojo hacia una tonalidad mucho menos saturada. Y este es el resultado. En general no se trata de hacer una fotografía perfecta, se trata de hacer una fotografía que a cada quien nos guste, de estar orgullosos y decir, esta es la manera en la cual yo quiero mis fotos. En lo personal no me gusta usar tanto los presets porque siento que limitan un poco. Una vez que encuentras un look que te gusta y estarlo replicando en cada una de las imágenes que tenemos, no es que sea malo, creo que es una muy buena herramienta, pero en lo particular me gusta pensar que puedo tener como muchísimas variaciones en los resultados de cada una de las fotografías que edito. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden suscribirse al canal si quieren ver más tutoriales como este. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Okay, you can take my Lambo. I'll put on a tight show.